¿Qué es la ciencia? ¿Cuál es el aporte al desarrollo científico del Ecuador? ¿Cuáles son las prioridades e innovaciones que propone la academia? Presentamos Punto Ciencia, un aporte periodístico y académico de A Primera Hora y la Escuela Politécnica Nacional, porque el conocimiento es poder. Así es, el conocimiento es poder. Vamos de inmediato en los siguientes minutos a abordar los temas de la ciencia aquí en A Primera Hora. Gracias también por los mensajes que hemos recibido. Más adelante alertamos a nuestra audiencia. Estará con nosotros Pierina Correa Delgado conversando con nosotros unos minutos sobre los temas de la actualidad y particularmente su reacción en torno a estas decisiones en materia económica que se han tomado. Hablemos el día de hoy sobre las aplicaciones pacíficas de las ciencias nucleares en el Ecuador. Cuando uno habla de temas nucleares, inmediatamente se asusta, ¿sí o no, contertulio? ¿Ah? Probablemente por el prejuicio que significó lo de Chernóbil, ¿no? Sí, ¿no? Uno no se asusta, ¿no? Pero también hay aplicaciones pacíficas. Y nos acompaña para eso un especialista en la materia, el señor ingeniero Francisco Salgado. Actualmente es el director del Centro de Irradiación Nuclear de la Escuela Politécnica Nacional y es experto en aplicaciones nucleares. Él es ingeniero químico, graduado en la Escuela Politécnica Nacional, especialista en radioquímica y aplicaciones nucleares, máster en energías renovables, estudios en doctorado en tecnología nuclear. Ha participado en desarrollo de proyectos con el Organismo Internacional de Energía Atómica y actualmente es profesor titular del Departamento de Ciencias Nucleares y dirige el Centro de Irradiación de la Escuela Politécnica Nacional. Tremendo hoja de vida, ingeniero. Bienvenido, buenos días. Bienvenido, ingeniero. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y muy contento de estar aquí. Gracias por la gentileza. Oiga, con ese currículum, cuéntele a la audiencia, incluso para desmitificar algunas cuestiones asociadas a lo que significa la energía nuclear. ¿Qué es energía nuclear? Bueno, la energía nuclear es la energía más potente que existe o ha sido descubierta por el ser humano, ¿no? Lamentablemente, la aparición de esta energía nuclear en el mundo fue la bomba atómica, entonces eso pues creó una cierta aversión a este tipo de energía y también ha habido eventos mediáticos magnificados, ¿no? Que han hecho que la gente siempre tenga miedo, ¿no? Entonces eso ha ocurrido. Yo tengo una duda, ingeniero, con respecto a, porque es verdad lo que usted dice, ¿no? Tanto lo del tema de la bomba atómica como lo del episodio de Chernóbil en abril, me parece que fue de 1986, generaron una animadversión en contra de la energía nuclear. Pero ¿es o no es, como algunos dicen, la energía más limpia que hay? Porque, digamos, no usa recursos naturales, etcétera, etcétera. Bueno, es una alternativa energética. No usa combustibles fósiles. Sí, es una alternativa energética importante. Ahora que estamos en la línea de combatir los efectos del cambio climático, pues básicamente las plantas de energía nuclear que producen alrededor del 16% de energía del mundo, lo que emiten es agua, ¿no? Entonces ahora existen unos procesos en los cuales existe reciclado de los materiales, entonces básicamente yo podría decir que es una alternativa viable para combatir el cambio, los efectos del cambio climático, junto con otras energías que no se basen en combustibles fósiles. El evento de Chernóbil no ocurrió precisamente por lo peligrosa que puede ser o peligroso que puede ser el manejo de un reactor, sino por unos temas, digamos, que pasaron desde la irresponsabilidad de quienes construyeron aquella planta hasta, digamos, la irresponsabilidad de quienes estaban a cargo del manejo de la seguridad de la misma, ¿no? Sí, efectivamente fue un mal diseño que no fue corregido a tiempo porque estaban inmersos en un sistema muy rígido como era el soviético, entonces para ellos le resultaba... había que reducir costos, eso era todo, ¿no? Sí, ¿no? Había que reducir ahora costos. Ahora que estaba de moda con la... justo la con austeridad. La serie esta, entonces la gente ha vuelto a retomar el tema, pero sí, efectivamente hubo un problema grande de control, pero debido al sistema que tenían ellos, ¿no? De la Unión Soviética, que era muy hermético. Y en el caso del Ecuador, ¿qué tan avanzados estamos nosotros bueno, en el manejo del...? Sí, nosotros no tenemos reactor nuclear, ojalá tuviésemos, porque los países que tienen reactores nucleares normalmente tienen un nivel tecnológico muy elevado, como es el caso de Argentina, Brasil y México. No hemos llegado Son a los tres únicos países latinoamericanos que tienen reactores nucleares. Sí. ¿Y qué beneficios tienen esos países con esos reactores? Bueno, normalmente existe una industria asociada a esos reactores en materiales, en control, en ingeniería, que hace que ciertas aplicaciones también se desarrollen. Por ejemplo, Argentina, la misma empresa
que hace el desarrollo nuclear también es la empresa que fabrica satélites, entonces siempre está asociado. En el Ecuador nosotros tenemos en la Politécnica Nacional una historia importante en aplicaciones. Estamos ahora desarrollando diferentes tipos de proyectos de investigación. Por ejemplo, ahora estoy dirigiendo un proyecto en el cual nosotros estamos usando radiación gamma, que son ondas electromagnéticas, para tratar de eliminar los pesticidas en ciertos tratamientos, por ejemplo el de flores, ¿no? Entonces se usan muchísimos pesticidas para matar las plagas. Se puede hacer esto dándole pulsos de energía electromagnética y así pues se disminuiría muchísimo lo que es la contaminación con compuestos químicos. ¿Qué tan costoso es desarrollar esta tecnología? O sea, ¿cuánto le podría costar al Ecuador, por ejemplo, construir o implementar un reactor nuclear? Bueno, es una inversión, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, un reactor nuclear en el Ecuador, nosotros somos un país hidroeléctrico, entonces no es competitivo, pero existen nuevas tecnologías, por ejemplo, que ofrecen reactores mucho más pequeños, modulares, y que podrían aplicarse en ciertos sitios donde no existe, por ejemplo, el acceso a la red eléctrica. Pero, bueno, eso hay que analizar, es un asunto técnico y económico. ¿En qué más están trabajando ustedes utilizando energía nuclear? Bueno, la gente no sabe, pero todo lo que sea el material médico, quirúrgico que se usa en los hospitales, por ejemplo, las gasas, los guantes, las jeringuillas, el material hospitalario, la ropa quirúrgica que usan los médicos, se esteriliza con energía nuclear. Es decir, no se pueden calentar, ¿no es cierto? Como la leche, por ejemplo, para matar los microbios, así que se tiene que dar energía fría, que es este tipo de energía. Se usan rayos gamma o electrones acelerados, y nosotros hacemos eso en el Ecuador y se hace en el mundo entero. Los oyentes ya se enganchan con este diálogo que estamos teniendo ahora mismo con nuestro invitado, el ingeniero Francisco Salgado, director del Centro de Irradiación Nuclear de la Escuela Politécnica Nacional. Recibo una pregunta, dicen, ¿en Ecuador se ha investigado posibles fuentes o materiales radioactivos que puedan ser explotados? ¿Hay ese mineral aquí, dice un oyente? Sí, el Departamento de Metalurgia Extractiva de la Politécnica Nacional hizo un proyecto con el Organismo Internacional de Energía Atómica y hubo una extracción de uranio, ¿no? Ese proceso fue a nivel piloto, es decir, hay que evaluar porque el mineral tiene una característica especial. Normalmente está asociado a fosfatos, pero el mineral ecuatoriano tiene carbonatos, entonces hay un proceso que hay que desarrollar, pero está en la etapa de piloto. Acá tenemos otra inquietud de un oyente, un comentario que nos hace. Los reactores nucleares se están cerrando en todo el mundo, la basura que generan es tremenda. Europa es un ejemplo, Francia en especial nos dice. Bueno, ¿Qué criterio le merece esta reflexión? Francia, al contrario, ¿no? Francia es el país que más energía nuclear produce, está alrededor del 70% de su energía. Se están construyendo 56 reactores nucleares en el mundo, existen 450. Y claro, hay países que tienen una línea política asociada, como el caso de Alemania, por ejemplo, ellos tienen esa característica, pero bueno, es una decisión más política que técnica. ¿Cuáles son desechos nucleares? Normalmente cuando un reactor nuclear opera, el combustible se va desgastando y ese combustible tiene que salir luego de un tiempo, pero existen en la actualidad tecnologías que permiten fundir. ¿Y ese combustible, perdón que le interrumpa, ingeniero, ese combustible sale al ambiente, al aire o al agua? No, hay una diferencia importante en lo que es una emisión, que es lo que ocurre cuando se quema un combustible fósil, se producen CO2, por ejemplo, que es un gas de efecto invernadero, y lo que es un desecho bien manejado, digamos, puesto en un sitio seguro, pues el impacto ambiental que tiene es mínimo. Como le digo, existen en la actualidad tecnologías de reactores nucleares que hacen que ese desecho se pueda reciclar, es decir, se funde en vez de llevarlo a un repositorio y se puede volver a usar en un reactor nuclear, ¿no? Se llaman reactores que usan óxidos metálicos. ¿Las industrias ecuatorianas están utilizando de alguna manera energía nuclear, aplicaciones nucleares? Sí, claro que se usa. Por ejemplo, todo lo que sea el uso de especies, por ejemplo, ajo, comino, orégano, ajo en polvo, lo que se pone en la pizza, que es el orégano. Yeah. Entonces tiene una carga microbiana que si usted come un alimento, pues puede causarle una enfermedad estomacal. Entonces la manera
de bajar la carga microbiana es con radiación gamma, por ejemplo, o electrones acelerados. Y eso es inofensivo para el consumo Sí, humano. Claro que sí. Claro que sí, Porque capaz que alguien que nos escuche se va a asustar y va a decir, ya no le voy a poner orégano a la pizza. Normalmente. O ya no le voy a poner comino a mi comida. Sí, la gente piensa que... Por eso le digo. Sí, y eso ocurre hasta en el sector médico, ¿no? La gente piensa, por ejemplo, si usted recibe rayos X, se vuelve radioactivo y eso no puede ocurrir, ¿no? Los rayos X son ondas electromagnéticas, los rayos gamma son, digamos, los primos de los rayos X, pero tienen más energía, entonces lo que se da es un pulso de energía electromagnética que es letal para los microorganismos y eso hace que la inocuidad de estos alimentos mejore muchísimo y sean aptos para el consumo humano. En ningún caso de ningún alimento hay alguna afectación sobre el consumo humano. No, el tratamiento por radiación de los alimentos es el tratamiento más estudiado a nivel mundial y establece que en las dosis que se usan no tiene ninguna afectación. De hecho, se mantiene la calidad del alimento, pero se mejora su inocuidad, es decir, se previenen enfermedades de transmisión por microorganismos. Oiga, ingeniero, ¿y a diario estamos expuestos quizás de algún nivel de radiación, aparte de la radiación UV? Sí, efectivamente, la radiación ultravioleta es un tipo de radiación menor, ¿no? Las más importantes, que son los rayos gamma, los rayos X y otros tipos de radiaciones, son parte de nuestra vida cotidiana. Nosotros emitimos radiación porque, por ejemplo, tenemos potasio en nuestro cuerpo, entonces el potasio tiene un isótopo que se llama potasio 40, entonces estamos emitiendo rayos gamma todo el tiempo. Los alimentos tienen radiación, de hecho, por ejemplo, el plátano, el banano, que es muy común en el Ecuador, tiene potasio. Tiene potasio, claro. Y emite radiación. Nosotros podemos medir, por ejemplo, el nivel de radiación del plátano y siempre va a estar ahí emitiendo, ¿no? Entonces, es parte de nuestra vida, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, las personas que vivimos en Quito recibimos un poco más de radiación de este tipo porque estamos a la altura, a una mayor altura, ¿no? Pero es parte de la vida, la radiación, la corteza terrestre emite radiación, nos llega radiación, los alimentos tienen un poco de radiación, entonces es parte de nuestra vida, pero claro, a veces la gente no conoce y tiene un temor, ¿no? Pero ese temor, como decía Marie Curie, está asociado al desconocimiento, entonces siempre yo les invito a toda la teleaudiencia, a la radio audiencia. También tele, porque le están viendo a través de la transmisión del Facebook Live, ¿eh? Y en Santo Domingo porque está televisión. Que no tenga miedo, sino que investigue, ¿no? Entonces es la época de conocer y entender las cosas antes de tener miedo. Usted tiene, mejor dicho, en Escuela Politécnica Nacional tienen un equipo de irradiación. Sí, tenemos. Está funcionando, Sí. Presta un servicio público, porque esa inquietud también nos envían los oyentes. Nosotros hemos venido dando servicio a las industrias ecuatorianas, pero en este momento estamos en una etapa en la cual hemos conseguido apoyo del Organismo de Energía Atómica porque esas instalaciones ya van a cumplir 40 años. Así que estamos en una etapa de renovación, hemos conseguido fondos internacionales y también va a haber una inversión importante gracias a que nuestra rectora, la doctora Florinela Muñoz, ella pertenece también al área de ciencias nucleares y entonces vamos a renovarnos, estamos en ese proceso de renovación, esperemos que para el 2021 nuestro centro sea uno de los primeros centros de investigación, desarrollo y servicio a nivel de Latinoamérica. Oiga, ¿con qué títulos salen los especialistas en energía nuclear en la Bueno, en la depende, Politécnica? ¿no? Bueno, en la Politécnica nosotros no tenemos esa línea, estamos creando algunos posgrados para justamente preparar a la gente, pero normalmente hemos tenido, las personas que trabajamos en esto, que salir al exterior, ¿no? Entonces siempre hay la parte de física de aplicaciones nucleares, la ingeniería nuclear de aplicaciones, hay la parte de reactores. Sí, pero bueno, estamos trabajando de hecho con el Ministerio de Energía también para crear algunas especializaciones que puedan generar profesionales que atiendan este campo. Oiga, dos preguntas finales. Sí. Nos escriben y nos preguntan, ¿la radiación de los aparatos electrónicos es peligrosa? ¿Hay alguna recomendación para los usuarios? Verá que a veces se pululan en las redes, ¿no? Que el celular no lo cargues al lado de la cama porque te genera radiación. Que cuidado con acercarte al microondas por no sé qué cosa. O sea, no sé si son mitos o son realidades esas cosas. Bueno, ese tipo de energías o ondas electromagnéticas no se encuentran en el espectro de energía nuclear. Ah, ya, son correcto. otro tipo de energías, pero le respondo pero a su pregunta. No es radiación eso. Sí, pero son ondas electromagnéticas que pueden ser microondas o radiofrecuencias. Normalmente los equipos tienen o están certificados para que emitan un nivel de energía que en ningún caso es nocivo para el público. Correcto. Y lo último que también nos escribieron acá, a ver, antes de que se me pierda el mensaje del oyente,
si conoce nuestro invitado qué se está haciendo con todos los residuos radioactivos producidos por hospitales, clínicas y laboratorios, ¿qué se hace con eso en el Ecuador? Bueno, existe la Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares, que es parte del Ministerio de Energía. Entonces, ese es el ente encargado de, o certificado para la gestión de desechos radioactivos. En general, lo que ocurre es que si usted compra un material radioactivo, ese material radioactivo tiene que volver al país de origen. Es como las gaseosas, usted, ¿no es cierto?, o la cerveza, por ejemplo, usted, ¿no es cierto?, la usa y luego la devuelve para que se vuelva a procesar. Existen repositorios temporales, en el Ecuador existe uno, pero está manejado por la subsecretaría de una manera técnica y segura. Oiga, usted nos ha ayudado a desmitificar algunos temas, ¿eh? Le agradecemos por la gentileza. Muy amable, ingeniero. Gracias. Muy amable. Muy amable. El ingeniero Francisco Salgado, qué interesante esta entrevista, ¿eh? Dialogando sobre los temas de la energía nuclear. El ingeniero Francisco Salgado, director del Centro de Irradiación Nuclear de la Escuela Politécnica Nacional, porque el conocimiento es poder. Esto fue Punto Ciencia, un aporte periodístico y académico de A Primera Hora y la Escuela Politécnica Nacional. El próximo miércoles, un nuevo tema de interés científico.